Bueno, buenos días para todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy en la tercera sesión sobre pandemia. Esta sesión va a ser sobre pandemia, impacto diferenciado sobre comunidades étnicas. Arrancaría con una pequeña presentación del panel, la presentación de los ponentes y explicar la metodología para que ustedes puedan dar inicio con sus presentaciones. Mientras que el mundo entero pues trata de ponerse a salvo de la pandemia, los pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran en mayor riesgo a causa del virus. El abandono estatal y la ausencia de servicios adecuados de salud integral y agua segura los hace extremadamente vulnerables al virus que se extiende a toda velocidad. Para evitar que se produzca un etnocidio, los gobiernos deberían respetar y apoyar los cordones sanitarios y otras medidas adoptadas por los pueblos indígenas y afrodescendientes para protegerse a sí mismos, impedir toda actividad extractiva o que implique un riesgo de contagio en sus territorios y alrededores, así como atender urgentemente y de manera coordinada sus necesidades de salud, alimentarias y de protección. Pero la salida de la crisis exige además también terminar con la explotación, la discriminación y las desigualdades históricas en la provisión de bienes públicos, así como garantizar el respeto a los derechos territoriales, colectivos y superar un modelo extractivista que destruye la salud de los pueblos étnicos. Para el caso de las comunidades afrodescendientes, se ha generado un aumento del estigma hacia las comunidades negras que pasa por el desconocimiento y subvaloración de las prácticas ancestrales curativas para el cuidado del cuerpo, la desconexión y desarmonización espiritual por impedimento para practicar rituales de despedida entre muertos y vivos, la afectación del derecho fundamental a la autodeterminación, el deterioro del proyecto de vida colectivo, la profundización de la pobreza multidimensional y daño a la integridad cultural, entre otros. En el caso de los pueblos indígenas de América Latina, el virus está llegando incluso hasta los rincones más impenetrables de la Amazonía. Organizaciones indígenas y sociales alertan sobre un posible etnocidio. Por su menor resistencia inmunitaria y su falta de acceso a atención hospitalaria y la creciente penetración de actividades extractivas en sus territorios, preocupan especialmente las comunidades indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial. Como lo ha advertido Oxfam, las brechas sociales que hemos ignorado durante décadas se van a ampliar mucho más. El virus no diferencia entre personas, pero sus efectos no son iguales para todos. Las carencias estructurales en cuanto al acceso y calidad de los servicios básicos y de salud incrementan la exposición al contagio y reducen la capacidad de protegerse. Las medidas elementales para frenar la propagación del virus, como el lavado frecuente de manos, son inasumibles sin acceso corriente ni jabón, y el distanciamiento social puede ser incompatible con formas tradicionales de vida en comunidad que caracterizan a muchas poblaciones étnicas. Es así como la crisis causada por el COVID-19 ha puesto al descubierto en toda su crudeza las profundas desigualdades sociales y territoriales que convierten a los pueblos étnicos en uno de los colectivos más vulnerables frente a la pandemia, pues se enfrentan a la pandemia en condiciones de exclusión social, racismo y discriminación, poniendo en evidencia esas desigualdades históricas y la precariedad extrema en la que se encuentra. Dada este panorama que tenemos frente a los impactos diferenciados en comunidades étnicas, se dio la oportunidad de compartir aquí con compañeros que hacen parte de organizaciones que trabajan estos temas, y la idea es que tengamos un panorama a nivel nacional con la Organización Nacional Indígena de Colombia, la ONIC, y con el proceso de comunidades negras del PCN, pero a su vez también poder contar con un panorama de cómo han sido estos impactos diferenciados a nivel un poco más general, y en esa medida estará la presentación de la compañera Esther Ojulari de CODES y de Javier Marín por parte de Asociación Minga para trabajar el tema afro e indígena. Tenemos entonces por un lado a Jasmar Jesús Pájaro Martínez. Él es magíster en conflicto social y construcción de paz de la Universidad de Cartagena, es historiador de la misma universidad, perteneciente al grupo de investigación Franz Fanon de la línea de investigación Formas Organizativas, Movimientos Sociales y Participación del Instituto de Educación e Investigación Manuel Zapata Olivella, y miembro de la red de investigadores afrodescendientes de las Américas y el Caribe, y a su vez del PCN Cusuto Caribe. Tenemos también a Wilson Herrera. Wilson es el coordinador del sistema de monitoreo territorial de la ONIC,
Tiene experiencia en consultoría, investigación y docencia universitaria en las disciplinas de la ciencia política, sociodemografía y economía, combinado con el enfoque cuantitativo y cualitativo. Tiene conocimientos en trabajo con comunidades rurales, utilizando la cartografía social y en la aplicación del enfoque de población para la evaluación, ajuste y diseño de planes de ordenamiento territorial. También tenemos a Javier Marín. Javier Marín es educador e investigador popular con estudios en sociología. Ha trabajado en diferentes procesos sociales. En un primer periodo trabajó con movimientos estudiantiles y sindicales y posteriormente con campesinos e indígenas en varias regiones del país. Actualmente es el coordinador en Colombia del Foro Social Panamazónico FOSPA y miembro de la asociación Minga. También tenemos a Esther. Esther, si quisieras presentarte. La presentación nomás de la biografía. Sí. Okay. Sí, soy Esther Ocolari, soy coordinadora regional de la Consultoría para Derechos Humanos y Desplazamiento CODES para nuestra oficina en Buenaventura y también coordino pues todo nuestro trabajo de articulación con las organizaciones afrodescendientes y afrodescendientes en el país. Soy candidata doctoral de la Universidad de Londres en un programa de derechos humanos que estoy trabajando el tema de reparación histórica y justicia transicional, y llevo pues también varios años trabajando a nivel internacional en el marco del diseño internacional afrodescendientes con las Naciones Unidas y en todo el tema de la evolución de derechos afrodescendientes en el derecho internacional. Gracias, Esther. Listo, entonces la metodología consistirá en que cada ponente tendrá 15 minutos para realizar su intervención y al final se abrirá a preguntas de las participantes que estén. Arrancamos entonces con lo afro, desde el nivel nacional. Entonces arrancamos con Hasmar, después iría Esther para mirar un poco ya lo general. Luego seguiríamos con Wilson para el caso indígena nacional y cerraríamos con Javier Marín, un poco con ya esa mirada en Amazonía del caso indígena. Entonces, Hasmar, buenos días y muchísimas gracias por estar acá y te doy la palabra. Muchas gracias, Jenny. Buenos días a todos y a todas por este espacio importante para nuestros procesos. Quiero empezar, pues, comentando que se está haciendo un monitoreo en las regiones Pacífico y del Caribe, ese monitoreo sobre los casos de contagio y sobre todo un monitoreo que permita articular las voces en los territorios de las comunidades en relación al tema de la pandemia. En este sentido, hay unos esfuerzos que se han hecho conjuntos. Estos esfuerzos han integrado la organización internacional como RRI, Pacific Task Force, y está el Consejo de Paz Afrocolombiano, los movimientos sociales y todos los consejos comunitarios que han brindado la información pertinente para hacer los análisis que hoy vamos a mostrar de manera resumida. Pues primero debemos decir de manera categórica, y es que el ejercicio de la pandemia lo que ha desnudado son las debilidades institucionales y del Estado y las deudas que ha tenido estas con nuestras comunidades en todo el largo de la historia. Este proceso de coyuntural también ha mostrado el despliegue de los ejercicios y de las respuestas propias de nuestras comunidades, tales como la medicina ancestral, entre otras cosas que hoy voy a mencionar. Jenny pues comentaba inicialmente dentro de su preámbulo unos elementos importantes, y yo creo que partimos nosotros como que, bueno, el gobierno expidió el 25 de marzo los lineamientos para la prevención, la detención y el manejo de casos de coronavirus en las comunidades étnicas. Estos lineamientos pues rigen una cantidad de cosas, pero un elemento curioso, y es que uno ya ve cómo se fija la política pública. Por ejemplo, en cuanto se comienza a definir los conceptos de los pueblos NAR, de los pueblos negros afrodescendientes
raizales y palenqueros en cuanto a su número de estadístico, cuánto es el número de población que tenemos. Y eso fija, esa política pública se fija desde el censo del 2018, ¿verdad? Ese censo del 2018 que nos decía a nosotros que tenemos más o menos 2.950 miembros o personas en nuestras comunidades. Ese censo discutido a nivel nacional es un censo que por supuesto disminuyó en un 30,8% en relación al censo del 2005, que teníamos casi 4.3 millones de personas reconocidas. Entonces, partimos de ese punto. Partimos de ese punto que es un punto preocupante y de alguna manera peligroso en el marco del ejercicio de las políticas públicas. Entonces, en ese sentido, comienzo pues a decir que en el boletín del número 16, el más reciente, sacado por el Instituto Nacional de Salud, este 11 de septiembre, para la población afro, los casos que menciona el Instituto Nacional de Salud dice que los casos que hay en la actualidad son 21.144 para la población afrocolombiana. Eso dice el boletín. Y que hay 876 personas fallecidas. Nosotros pues discrepamos en algunas cosas o vimos algunas cosas preocupantes, lo digo nuevamente, y es que para el caso de Atlántico y Bolívar, Cartagena y sus ciudades, se bajó más o menos entre los boletines 13 y 14 un 50% de la cifra. Y allí comenzamos como que también ya en otros debates que hemos tenido con el equipo, y es que el tema de la pertenencia étnica, cuando se da la ficha epidemiológica, cuando llega una persona con un caso sospechoso de contagio, ese ejercicio de decirle consciente de la pertenencia étnica y colocarla, ese es uno de los primeros problemas y escollos que tenemos realmente al momento de ejercer un control. Entonces, ese es uno de los elementos preocupantes que tenemos en todo el ejercicio, en toda la región. Tenemos otras dimensiones y que vamos a explicar en este punto, que hemos consultado a las memorias colectivas de las distintas poblaciones. Cosas preocupantes. Entre ese marco legal, pues tenemos el tema de consulta previa, que fue discutido y que tenemos muy, digamos, el tema de consulta previa, que sabemos que, por ejemplo, el Ministerio del Interior había sacado una circular para hacer las consultas previas de forma virtual en el mes de marzo. Luego por las protestas de las organizaciones se deroga. Esos elementos de consulta previa, por ejemplo, en estos casos de vulnerabilidad que tienen nuestras comunidades, han afectado mucho los procesos. Fíjense que el caso muy reciente de la Boquilla que hemos tenido, y no solamente de la Boquilla, de Barú y de otros territorios en el Pacífico también, que podemos mencionar. Entonces, se están dando muchas veces de manera arbitraria y aprovechándose de las debilidades que las comunidades hoy tienen más expuestas con la pandemia. Por ejemplo, en el departamento de Nariño, el municipio de Francisco Pizarro, las comunidades mencionan e informan que para el caso de las dinámicas, y voy a pasar ya a un punto de las dinámicas del conflicto armado en las regiones, y es que se están haciendo las presencias de grupos armados ilegales, igual con el tema de minería ilegal, como en la zona de Telembí, se están dando este tipo de disputas por el tema de la minería ilegal. Esas son esas deudas, las deudas históricas que se tienen con el Estado. Pasamos de un siglo XX a un siglo XXI con unas aspiraciones sobre la paz, y vemos hoy todas las amenazas a líderes, a lideresas, las masacres que se han dado, los homicidios, amenazas y las diásporas forzadas por las armas. Entonces, por el ruido de las armas. Entonces, tenemos esos inconvenientes en la actualidad concretamente. Respecto
al litoral de la costa caucana y Buenaventura y del Pacífico Medio, pues tenemos también denuncias y reportes, por ejemplo, en López de Micay, Guapí y Timbiquí, para el caso de Quibdó, en Valle del Cauca, en Buenaventura, y tenemos, por supuesto, Tumaco, todas estas zonas donde los ríos convergen, como el caso del Atrato, el Baudó. Esos ríos son unos afluentes también llenos de sangre. El Estado no ha podido, y todavía nos debatimos con el tema de la seguridad y de las soberanías territoriales. Y coincidencialmente nuestras poblaciones coinciden en estos espacios, históricamente lo repito, y hemos venido padeciendo en la actualidad, creo que hoy más que nunca, y pues conocimiento público de todas las atrocidades que estamos viviendo en estos momentos. Para el caso de la región Caribe, en cuanto al tema de las dinámicas de conflicto armado, no nos quedamos pues atrás. Igualmente hemos visto que en los Montes de María ha habido amenazas a líderes y a lideresas. El caso de Juana Ruiz, que fue muy mencionado, en la masacre ahora mismo de unos jóvenes, y otras disputas territoriales por el Golfo de Morrosquillo. Igual en Córdoba se están presentando situaciones en San José de Urré y entre otras poblaciones que se han venido presentando hechos de violencia y violaciones directas y concretas a los derechos humanos de nuestras poblaciones. Entonces, son elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer el análisis completo e integral del efecto de la pandemia. En cuanto a, bueno, me olvidó de mencionar que en el caso del Cesar también tenemos situaciones en Aguachica, amenazas directas a líderes que han estado en procesos de titulación de tierras, entre otros procesos que se manejan propios dentro de nuestras comunidades. En ese sentido, del problema del Estado en cuanto a su respuesta institucional, el problema que tenemos del conflicto armado que no cesa y que no para nuestras comunidades, esa continuidad frente a la pandemia, también tenemos pues, lo que nosotros hemos denominado pues, de nuestras respuestas propias. Cuando el gobierno sacó los lineamientos del 25 de marzo, ya habían unas activaciones de guardias cimarronas y nosotros podemos ver ahí fácilmente en las redes sociales en un despliegue de nuestras fuerzas, de nuestras resistencias, entendidas estas resistencias, y lo digo para ir concluyendo algunas cosas, esas resistencias como una forma de lucha, una forma de liberación de los pueblos, aludiendo a las palabras de Amílcar Cabral, el pensador de Guinea-Bissau. Esas resistencias nuestras bajo los saberes que hemos tenido y que hemos tejido y amalgamado de una manera compacta con las sabidurías ancestrales, ¿de acuerdo?, que nos han permitido a nosotros tener un equilibrio existencial con la naturaleza y con la sociedad y un orden de comportamiento, y sobre todo a los desafíos que se presentan como estos en ese sentido de la pandemia. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, las respuestas en cuanto a las respuestas institucionales han sido muy pocas. El tema de abastecimiento, nuestras poblaciones, sus actividades rurales por lo general están dedicadas a lo agropecuario, a la pesca, a la agricultura. En ese orden de actividades se ha dado esos ejercicios, una manera de suplir los inconvenientes. Igual, la medicina ancestral ha sido un ejercicio fundamental, hoy conocido por todos. Ese elemento mítico y místico, el caso del uso de matarratón, de la matandrea, de infusiones y brebajes basados en el anamú, por ejemplo, el jengibre, el eucalipto y hierba santa, entre otros, el limón, la hierba limón, el ron compuesto, el contra, que se toma un trago diario para el cuerpo, para darle vitalidad al cuerpo.
eso nos ha permitido darle unas respuestas directas a lo que hoy, en cuanto al ejercicio de los casos de sospechosos de contagio y de prevención, se han dado dentro de las comunidades. Eso indica que el ejercicio de los saberes patrimoniales, materiales e inmateriales, aún sigue vigente, y que además de eso también se pueden poner y se han puesto en riesgo, como el caso de la NAMU, que es un ejercicio que comparten varias comunidades étnicas en un espacio. Y yo creo que aquí puede salir en ese sentido esa afirmación. Para concluir, el tema de la soberanía alimentaria y de abastecimiento y comercialización de alimentos ha sido uno de los escollos que hemos tenido. No tenemos en muchas ocasiones, y aquí se mencionó, Jenny lo dijo, el tema del agua potable en nuestras comunidades, a pesar de que tengamos un río ahí cerca, allí inmediatamente, no lo tenemos. Entonces, por ejemplo, el tema de la educación, para pasar a otro punto, sin dejarlo de mencionar, hemos tenido inconvenientes claros en cuanto al tema de la conectividad en los territorios más apartados. Entonces tenemos unos, fíjense que ahí pasó el caso de los 2 homicidios de los niños que fueron a llevar las tareas a la escuela en medio de ese camino. Tenemos dificultades en ese sentido también. Entonces yo creo, con esto concluyo, y es que la pandemia ha dejado una crisis al desnudo, ha desnudado algunas cosas del Estado, pero hay efectos que han venido de manera estructural y que nos han llegado en estas circunstancias, pero que nosotros también hemos tenido esas respuestas propias que nos han permitido esas filosofías antiguas como la de Muntú, ¿verdad? Esas filosofías que nos permiten tener un comportamiento y un equilibrio existencial y un respeto también entre los animales, el tema de las plantas, los mismos minerales y todos los seres que habitan el mundo de las presencias, en ese sentido, del pasado invisible, de los ancestros, el mundo de los muertos, todo ese respeto, todo ese equilibrio espiritual, existencial, que fija ante todo, más allá de un elemento moralista, fija ante todo un elemento de comportamiento existencial. Es lo que puedo comentar hasta este momento. Gracias, Jenny. Muchas gracias, Jasmar. Muy interesantes esos puntos que nos pones, y frente al tema que tú también dices, de pronto en lo indígena podamos encontrar varios puntos de conexión, sobre todo en las respuestas que se pueden dar. Daría el paso entonces a Esther, también con 15 minutos. Ok, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a participar en ese espacio. Creo que mi intervención va a dialogar mucho con la intervención de Jasmar. Lo que voy a presentar aquí son algunos de los pensamientos y visiones y reflexiones que vinimos construyendo de manera colectiva dentro de varias organizaciones a nivel internacional que formamos parte de una coalición internacional para la implementación del diseño afrodescendiente. Y a pesar de que hablamos desde contextos muy diferentes, de países llamados desarrollados y otros países llamados en vías de desarrollo, lo que siempre vemos y notamos es que la experiencia de las comunidades y los pueblos afrodescendientes en todo el mundo muestra los mismos patrones. Nos preocupa mucho, y desde el principio de esta pandemia ya empezaron a llegar noticias del impacto desproporcionado de la pandemia en las comunidades y pueblos afrodescendientes. Y lo que sentimos es que la crisis de la pandemia, igual que dijo el compañero del PCN, es que esta crisis realmente, la crisis y su impacto desproporcionado en nuestras comunidades confirma lo que nosotros venimos reclamando y demostrando y argumentando históricamente, y más reciente también en el marco del diseño, y eso es la negación sistemática de nuestros derechos fundamentales
enraizado en un sistema, pues enraizado en el racismo estructural y un sistema económico global que históricamente nos ha explotado, abusado y ha puesto los intereses privados por encima de las vidas, de los cuerpos y de los derechos del pueblo afrodescendiente. Eso ha sido puesto en evidencia por esta pandemia y su impacto en nuestras comunidades. Desde el principio de la pandemia empezaron a salir datos de diferentes países mostrando estas tendencias. Los datos que salieron de Estados Unidos eran muy preocupantes. Ahora acabo de mirar unos datos más recientes que muestran que aunque la población afrodescendiente forma 13% de la población de Estados Unidos, representan 21% de las muertes a causa de o con COVID-19. En Inglaterra o en el Reino Unido, las muertes por COVID dentro de la población afrodescendiente son 3.5 veces más alto que la población en general. Y dentro de la población de ascendencia caribeña, afrodescendientes son aún más altos. Pero lo que también esos datos muestran es que en términos de casos positivos no somos sobrerepresentados en los casos de muertes. Entonces, el impacto, la pandemia o la virus tiene un impacto más fuerte ya a la hora de acceder a una atención de salud. Es lo que podemos concluir de eso. Bueno, en muchos otros contextos lo que nos preocupa es que no existen datos estadísticos acerca o desagregados por raza y etnicidad que nos pueden demostrar esos patrones parecidos. PCN aquí ha hecho un seguimiento muy importante de las dinámicas de la pandemia en el Caribe y en el Pacífico, como acaba de presentar, pero en muchos otros países, sobre todo de esta región, nos falta esos datos. De hecho, el CEPAL va a realizar un encuentro el 21 de este mes mirando un poco el tema de nuestras comunidades y pueblos en el marco de la pandemia, y seguramente eso va a ser una de las recomendaciones fundamentales, la importancia de mejorar los procesos de colección de datos. Entonces, y el otro punto es que en algunos lugares también es probable o posible que tenemos un subregistro de casos de COVID debido a la falta de acceso a las pruebas. En algunos lugares incluso las pruebas no son gratis, entonces eso ya excluye ciertos sectores de la población de acceder a esa información. Sentimos y vamos como construyendo unos análisis estructurales de los factores estructurales que implican ese impacto desproporcionado de la pandemia, y por supuesto el primero tiene que ver con el derecho a la salud y los sistemas de salud que existen y que son disponibles en los territorios de las comunidades del pueblo afrodescendiente. No solamente en los territorios como Colombia, o en los territorios apartados como en el Pacífico, donde los sistemas de salud son debilitadas, pero incluso en contextos como en contextos urbanos y en contextos en otros países como en Inglaterra, el acceso a la salud para la población afrodescendiente es limitada. Tenemos menos acceso a salud de calidad, y eso es intrínsecamente relacionado con la política neoliberal de privatizar la salud y convertir la salud en una mercancía, que implica entonces que ciertas personas tienen el poder económico de consumirlo, de accederlo, y otras personas no. Y como las poblaciones afrodescendientes son sobrerepresentadas dentro de las poblaciones más marginadas y más empobrecidas en casi todas las sociedades, entonces nos dificulta el acceso a la salud de calidad. También destacamos que en muchos contextos los y las afrodescendientes sufrimos de las enfermedades subyacentes y preexistentes que hacen que se agrava el COVID-19. Eso es algo que tiene que ver con la falta de acceso a la salud, pero también es el legado de una historia
de la historia de esclavización y colonialismo. Hay muchos estudios, sobre todo en la región del Caribe y en la región de las islas del Caribe, que demuestran las altas tasas de enfermedades crónicas dentro de la población que son heredados de la época de esclavización. Incluso el proceso de reparación histórica que se está encaminando en el Caribe ha sido muy importante para visibilizar y destacar precisamente esos patrones y ha podido, de cierta manera, ayudar a los países del Caribe a prepararse para enfrentar la llegada de la pandemia, sabiendo que sus poblaciones tenían esos patrones de enfermedades subyacentes. También notamos que somos como pueblo, como comunidades, sobre representados en muchos contextos en lo que han llamado en el marco de la pandemia los servicios esenciales o los trabajos esenciales, que antes eran los trabajos menos pagados y menos importantes, ahora se han vuelto los trabajos más importantes, esenciales, hablando de las personas en las primeras filas de atención a salud, en las primeras filas de atención en educación, en las primeras filas de atención en transporte público, saneamiento, servicios de entrega, etcétera. Y a pesar entonces de las políticas de quédate en casa, estas personas han tenido que seguir trabajando en estos servicios para que siga funcionando las sociedades y entonces son más expuestos al virus. Y en muchos casos los gobiernos no están brindando protección necesaria. Entonces, en Inglaterra y en Estados Unidos en particular somos muy representados dentro de las enfermeras y otro personal dentro de los hospitales. Y ha habido todo un movimiento de reclamar la falta de protección para estas personas. La otra medida básica que desde el principio de la pandemia la Organización Mundial de Salud y los gobiernos venían proponiendo o insistiendo es lo de lavar las manos cada 5 minutos. Y eso totalmente desconociendo el hecho de que en muchos contextos han negado el derecho al agua de sus propias poblaciones, otra vez en el marco de la privatización de ese servicio que realmente debería ser un derecho. Entonces, obviamente las personas cuando pueden toman las medidas de sanitarias para poder cumplir con eso y autoprotegerse, pero muy difícil cuando el agua llega una vez al día, 3 veces la semana o una vez la semana o ni siquiera llega, que es el caso de muchas personas, muchas comunidades afrodescendientes en diferentes contextos. Otro patrón que queremos destacar, y eso es muy relevante para el caso de Brasil, para el caso de Estados Unidos, para el caso de Inglaterra, no tengo datos, pero me imagino que el caso aquí en Colombia es el tema de la sobrepoblación de la población afrodescendiente en las cárceles. Debido a una historia de racismo estructural y racismo institucional, perfilamiento racial, y todo lo demás, los afrodescendientes son sobrerepresentados dentro de las poblaciones encarceladas y, como sabemos, la pandemia ha creado una alta preocupación por la salud de las personas en las cárceles. Las cárceles son incubadores de la pandemia. No es posible el distanciamiento social dentro de las cárceles, pero también en muchos casos seguramente hay un subregistro de los casos que existen en las cárceles y pues hemos visto en muchos contextos protestas y reclamos desde las cárceles por estas condiciones y claro, crea mucha preocupación para las familias de las personas que están en cárceles. Además de eso, pues toda la idea de distanciamiento social y de quédate en casa no toma en cuenta las condiciones de vivienda de muchas personas
afrodescendientes. En muchos lugares vivimos en barrios o en zonas o en comunidades muy apretados o con muchas familias viviendo muy cerca, y la idea de distanciamiento realmente no es una realidad. Además, en un contexto de inseguridad laboral, muchas personas han tenido que salir a las calles para trabajar, y eso pues hablando un poquito más atrás, cuando se sentía, con todo el mundo, cuando la indicación era trabajar desde la casa, pero muchas personas no tienen esta opción dependiendo del tipo de trabajo que hacen. Somos sobre representados dentro de las poblaciones que realizan trabajo informal. Muchas personas no van a tener ahorros para poder aguantar tanto tiempo sin trabajar, entonces hemos sido esforzados a salir a la calle a trabajar. Otra preocupación que tenemos en el contexto de Europa y en algunos países de las Américas también es de los migrantes africanos y africanas, porque pues los flujos de migración no han parado en el marco de la pandemia. Las necesidades para migrar, que tiene que ver con la inestabilidad económica, el conflicto y todo lo demás, siguen, y las personas siguen siendo esforzados a migrar, y en muchos casos ya llegando a otro país no han tenido acceso suficiente a atención, pero incluso información acerca de la pandemia. Al principio, en los primeros meses, cuando todo era muy incierto, por ejemplo, no había información disponible en diversos idiomas para que los migrantes y las migrantes podrían acceder a esa información acerca de lo que estaba pasando, y también hay limitaciones en acceder a ayudas económicas que los gobiernos están brindando para algunas poblaciones. Otra preocupación también es la violencia policial, relacionado con lo que acabo de hablar de perfilamiento racial. Hemos visto un aumento de violencia policial contra la población negra en muchos países. Eso no es nuevo en sí, la violencia policial y racializado contra nuestras comunidades siempre ha sido, pero hemos visto en muchos contextos un aumento. Pues aquí en Colombia hemos documentado varios casos de asesinatos que llevado a cabo por agentes de la policía en el marco de implementar la cuarentena. Hay un informe que salió de unas compañeras de España que hicieron un seguimiento del uso de fuerza por la policía en el marco de implementar las políticas de cuarentena, que documentan más de 70 casos de violencia policial contra población negra en España. La mayoría de quienes son migrantes o segunda, tercera generaciones de migrantes, y muchos que no tenían opción sino estar en la calle porque no tenían estabilidad económica. Entonces, si los estados no están brindando las condiciones suficientes para que las personas podrían cumplir con la cuarentena, obviamente no hay ninguna justificación de luego implementar o esforzar a la gente a quedarse en la casa, y cuando los encuentran en la calle, responder con violencia y agresión. Y por supuesto también relacionado con lo que dijo Yasmar, el tema de la conectividad significa que muchos de nuestros niños están perdiendo su derecho a la educación en los contextos donde la educación se ha vuelto digital y virtual. Pues muchas familias simplemente no tienen acceso a Internet. Otra vez, no solamente comunidades rurales, pero en otros contextos urbanos muchas personas o tienen Internet, pero no tienen los equipos de calidad para poder participar en los espacios virtuales. Eso también tiene implicaciones para el mismo proceso de movimientos sociales. Ya todas nuestras reuniones son virtuales y eso implica una exclusión automática de las personas que no
que no tienen acceso. ¿Cómo voy de tiempo? No, no he mirado el tiempo, pero me Sí, avisa. ya te iba a decir para cerrar, por favor. Ok, entonces, solo para terminar, yo creo que una de las, pues queremos destacar también las resistencias, porque creo que esta pandemia ha mostrado también las formas propias de resistencia. Yo creo que para mí uno de los ejemplos más poderosos es el donatón que hicieron los consejos comunitarios de Buenaventura, pero seguramente hay muchos otros casos, donatón de productos alimentarios a la población urbana de Buenaventura desde lo rural. Y eso demuestra la importancia de asegurar el derecho, los derechos de autonomía, de soberanía alimentaria, de territorio y de libre determinación, que realmente son nuestra herramienta de resistencia y autoprotección en el contexto de la pandemia. Entonces, la preocupación es que en el marco de la pandemia se suspenden muchas de las agendas que venían en camino, y uno de esos es el mismo diseño internacional, que tenían ya como varias actividades programadas y hemos tenido que aplazar, y tenemos que asegurar que no se pierden las agendas que vienen en camino, porque es precisamente pandemia que demuestra la importancia y la necesidad de seguir con la implementación, por ejemplo, de elementos del acuerdo de paz, del acuerdo humanitario y otras políticas y iniciativas para asegurar los derechos de la población afrodescendiente. Entonces, pues exigimos y esperamos que se puede, en el marco de esta pandemia, verlo también como una oportunidad de repensar muchas cosas. Como dijimos al principio, esto ha revelado realmente las debilidades del sistema capitalista y el modelo económico que tenemos. Y es una oportunidad de reflexionar sobre eso y plantear alternativas que son centradas en los derechos de los pueblos, que son centrados en esos elementos de autonomía y soberanía y libre determinación. Y también es un momento para la población afrodescendiente de empujar otra vez más nuestra reivindicación para la reparación histórica, porque es la falta de reparación histórica por todas las violencias estructurales y económicas que hemos vivido desde la colonia, que nos pone hoy en día en una situación más vulnerable a una pandemia como esta. Bueno, muchísimas gracias. Ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Esther. Esther nos comentó que no se podía quedar durante toda la sesión, pero igual si tienen alguna pregunta al respecto, pues también la pueden hacer y cualquier cosa podríamos seguir ahí en contacto. Solamente para... un momento, por favor. Listo. Para retomar de las intervenciones que hizo tanto Esther como Hasmar y poder dar paso entonces al tema indígena, me parece fundamental algo que mencionan y es esa concepción del modelo, pero del modelo neoliberal y el modelo en el cual nos encontramos, y que también eso lo que ha hecho es algo histórico, algo estructural, de lo que la pandemia lo único que hace es visibilizar mucho más algo que ya venía siendo ese modelo, y no es cualquier tipo de modelo, sino, como nos lo mencionabas, un modelo patriarcal, un modelo colonial y un modelo racista que con la pandemia, digamos, y con estos espacios que tenemos acá de reflexión, podemos ver mucho más esos impactos y esa forma del modelo de cómo impacta frente a las comunidades étnicas. Por otro lado también, y que es interesante ya con la intervención que viene ahora de Wilson, y es lo que nos mencionaba tanto Hasmar como Esther frente al tema de las cifras, y un poco de realmente sabemos o no cuánto ha sido el impacto sobre las comunidades de casos positivos, de muertes, cómo se está haciendo ese tipo de trabajo desde el Estado, sabiendo incluso que de por sí ya hay un subregistro de la cantidad de casos que tenemos en el país, pero eso incluso es mucho peor cuando se tiene que desagregar en las comunidades étnicas que hay en el país. Entonces, en el caso de las comunidades indígenas y con el trabajo que viene haciendo el sistema de monitoreo territorial de la UNIC, podemos tener también como un acercamiento a este contexto y también a las necesidades que ha visto y el trabajo que ha visto la UNIC
para informar tanto a la opinión pública como a las mismas comunidades sobre lo que está pasando. Entonces, Wilson, de la UNIC, si quieres, puedes seguir con tu intervención. Sí, muy buen día nuevamente a todos. Pues antes que cualquier cosa, yo sí quiero contarles un poco qué es el sistema de monitoreo territorial de la UNIC y contarles qué es la UNIC. Pues la UNIC es la Organización Nacional Indígena de Colombia, es la organización que agrupa el 80% de la población indígena de Colombia y pues en el marco de esta organización, de la Consejería Mayor de la UNIC, nosotros tenemos un equipo que es el encargado de todos los temas de población y el sistema de monitoreo territorial. Voy a compartirles entonces la pantalla y también como esto es un ejercicio colectivo como todo lo que hacemos, yo sí quisiera presentarles a mis compañeros muchas de las cosas que ustedes han planteado, digamos, cómo se conjugan con nosotros. Yo voy a ser muy breve, iré digamos, a lo central que hemos observado. Y quisiera, si mis compañeros están aquí, que al menos saluden a los participantes de esta reunión y darles el crédito, porque esto no lo hago yo, sino que es todo un equipo. Entonces, Eudo y Andrea. Sí, hola, aquí Eudo Cuarán, de parte del equipo de Sistema de Monitoreo Territorial de la UNIC. Gracias. Hola, no sé si me escuchan. Perfecto. Andrea Cárdenas, también del equipo del Sistema de Monitoreo Territorial. Buen día para todos y para todas. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jani Delgado y apoyo todo el tema de comunicaciones del Sistema de Monitoreo de la UNIC. Bueno, entonces, queríamos mostrarles qué es el sistema de monitoreo y por qué van a ver ustedes lo que van a ver, estos resultados que van a ver. No se oye, Will. Bueno, entonces me toca que me le den entrada al audio. Cosas técnicas que pasan a veces. ¿Cómo hago para que esto se oiga el audio? No sé si tú lo puedes hacer, Jani. Mientras tanto, entonces, lo hacemos al final para que los compañeros entiendan un poco de qué es el sistema de monitoreo. Es un ejercicio, es un minuto nomás del video. Es un ejercicio que venimos haciendo desde el 2013, donde la principal fuente de información o la línea base está construida por la georreferenciación de 12.000 comunidades a nivel nacional. Eso nos costó mucho tiempo y muchos recursos georreferenciar dónde están nuestras comunidades, saber cuántos somos y dónde estamos. Y es a partir de esa base georreferenciada que podemos, digamos, hacer este tipo de ejercicios de mucho detalle para la planeación territorial y para el ejercicio en concreto de la pandemia, de la mitigación y la atención de la misma. Así las cosas, entonces, contarles que básicamente desde que inició este proceso, antes de que iniciara este proceso, nuestros mayores, nuestras guías espirituales dieron una orden o mandataron algo, y eso fue volver al origen. Es muy interesante porque 6 meses antes de que se desatara la pandemia, pues ellos ya habían dado la orientación que teníamos que volver al origen, que teníamos que volver al territorio. Se avecinaban momentos difíciles y porque era necesario que el tema cultural, la lengua y demás se fortalecieran y que ganásemos en autonomía y en control territorial. Entonces ya nosotros veníamos preparándonos para eso, ya estábamos implementando acciones cuando se presenta esta contingencia. Respecto al tema concreto de esta conversación, pues obviamente todavía no estamos en pospandemia porque la pandemia no se ha ido.
vamos a tener que convivir con ella durante, por lo menos lo que hemos estimado nosotros, son 2 años más. Y seguramente si uno mira cómo ella está evolucionando desde lo técnico, si uno mira cómo se está transformando genéticamente. El otro día mirábamos un artículo muy interesante de Lance, ya van más de 19 mutaciones, entonces, y eso pues complica la posibilidad de tener una vacuna única. Ya hay indicios de que el virus efectivamente está pasando a estados de aerosol, es decir, que los tapabocas no van a servir para nada, para resumirlo. Entonces, pues todo ese contexto nosotros vemos que pues, sigue siendo incierto y que por lo menos en los próximos 2 años no vamos a tener, digamos, un cambio en esa realidad. Así las cosas, entonces, pues vamos a mirar un tanto algunos de los resultados que emanan del sistema de monitoreo territorial. Nosotros hoy estamos en producción, emitiendo el boletín número 48. Es un documento que ustedes pueden descargar desde la página del SMT o desde la ONIC, donde hacemos ese análisis georreferenciado de la evolución de la pandemia y cómo se expande a través de los territorios y cómo llega a los territorios, y donde cruzamos básicamente 2 fuentes de información, las fuentes de información oficial, el Instituto Nacional de Salud, bueno, también el CISPRO, y la información generada por nuestras 50 organizaciones y 250 organizaciones de base. Así las cosas, una de las preocupaciones pues, que subyace es que la pandemia está dejando de estar en las ciudades con mayores fortalezas, digamos en lo técnico y en temas de salubridad, para trasladarse a territorios que no cuentan con estas capacidades para atender la problemática, ni recursos ni capacidades, y entonces vemos que alrededor de 200.000 familias de las que tenemos identificadas, pues tienen problemas muy serios de poder acceder a cualquier sistema de salud. Están a más de 12 horas de estos sitios, entonces pues esto complica un tanto la situación. Pero para nosotros ha sido una oportunidad, para que miremos entonces desde lo positivo, ha sido una oportunidad porque se han reactivado, por ejemplo, el Consejo Nacional de Sabios, y el Consejo Nacional de Sabios está conformado por médicos tradicionales, y ellos han, en esta etapa que le llamamos la etapa de atención, nosotros tuvimos una etapa previa que fue los primeros 4 meses de la pandemia, donde nos preparamos para contener, para disminuir la velocidad de contagio del virus. Como se habrán dado cuenta, nosotros no me oyen hablar de COVID, y no lo van a oír, lo digo porque estamos en un espacio para discutir de esto, pero nuestras autoridades mandataron que no lo nombráramos, que no lo llamáramos, y sobre todo que no le tuviéramos miedo, que había que conocerlo, que había que entenderlo para poder así mismo combatirlo. Entonces esa ha sido como la política. Estuvimos 4 meses en una etapa de contención, de preparación, y ahora pasamos a la etapa de atención. Efectivamente, cuando ya empieza a llegar con mayor fuerza a nuestros territorios, va dejando, digamos, las ciudades capitales y empieza a trasladarse a las ciudades más pequeñas, de tal manera que, aunque teníamos antes de que se aperturara la economía con este nuevo decreto del 1 de septiembre, nosotros habíamos proyectado que los mayores impactos los íbamos a tener en noviembre, diciembre. Esto el hecho de que todo el mundo se esté moviendo a lo largo y ancho del país, pues nos ha cambiado los escenarios, y esos impactos negativos vamos a empezar a sentirnos en octubre, noviembre, con mucha más fuerza. Al día de hoy tenemos más de 27.000 casos registrados, 1.013 personas fallecidas, y unos niveles de subregistro que en la mayoría de las zonas están entre el 80 y el 93% de subregistro. ¿Cuáles son, digamos, las cosas positivas de todo este ejercicio? Las cosas positivas pues tienen que ver con que efectivamente hemos vuelto al origen.
se ha revitalizado la medicina ancestral. En este momento nosotros tenemos un protocolo de atención que está determinado por los síntomas que presenta cada persona, y dependiendo de eso se establece un nivel de riesgo o digámoslo así en términos más técnicos, de probabilidad de estar contagiado. Y a partir de eso, las guías espirituales y los médicos tradicionales han orientado para lo espiritual qué tienen que hacer, para el cuerpo qué plantas deben consumir, para lo territorial qué tienen que hacer. Entonces, dependiendo de los niveles de riesgo, hay digamos, un vademecum desde la medicina tradicional, que es un ejercicio hermoso que han hecho y que permite hacer una atención muy focalizada de los síntomas, porque nuestra decisión en el momento en que vemos que pues, un número significativo de familias no van a tener acceso a ningún tipo de salud, pues nosotros nos vamos a dejar morir. Eso no va a pasar. Nosotros hemos resistido de manera milenaria y ahora no va a ser la excepción. No nos vamos a dejar morir y vamos a volver al origen y vamos a usar nuestra medicina y vamos a salir adelante de esto. Eso ya se ha probado en el Cauca, se ha probado en el Amazonas, se ha probado en la zona andina de Risaralda, e inclusive algunas comunidades tienen mezclas y productos tanto para fortalecer el sistema inmunológico como para, voy a decirlo así, y obviamente desde el mundo occidental esto les debe sonar muy raro, ya ahí el pueblo Guaunán y otros del Amazonas dicen que ya tienen la cura. Y muy seguramente sí. Nuestro conocimiento siempre ha sido despreciado y sobre todo ha sido usurpado por las grandes multinacionales de las farmacéuticas. Entonces, muy seguramente sí tenemos ya la cura y se está haciendo un trabajo ingente para sistematizar estos casos. Lo otro, pues hemos vuelto a la chagra, hemos vuelto al ejercicio de cultivar y pensarnos el resistir desde el territorio y todo el tema de control territorial, de entrada, salida de los territorios, que en algunos momentos nos podría resultar conflictivo. Y es decir, obviamente nosotros en los territorios no convivimos solamente entre indígenas, pues es una multidiversidad de poblaciones que están en un mismo territorio, pues aunque el territorio sea indígena, hacer el control territorial y, por ejemplo, poner un portón y decir, de aquí en adelante no pasa nadie más, eso no se había hecho antes y ahora se está haciendo. Y se está haciendo, digamos, en el mismo marco de la orfandad institucional a la que nos entregó esta institucionalidad, donde nos dice con sus directrices de salud que básicamente sálvese quien pueda y ustedes son autónomos para hacer lo que quieran. Entonces, obviamente, pues nosotros siempre hemos hecho uso de la autonomía porque esa es la razón de ser, uno de los principios fundacionales de la organización y el movimiento indígena. Entonces, ahora lo estamos haciendo con más fuerza. Eso ha sido un ejercicio positivo de todo esto. Es decir, las crisis son posibilidades para transformarse y para fortalecerse. Y ya, digamos, dentro de las cosas negativas, pues esa misma orfandad ha generado muchísimo miedo, porque la gente pues, se siente sola. Entonces, eso sumado a la desinformación y al hecho de que no se está haciendo, se han dado muchos tumbos en los protocolos de atención, y la gente cuando llega a los hospitales antes terminan muriéndose. Entonces la gente no quiere hacerse pruebas. Eso también es una cuestión compleja, digamos, dentro de las cosas negativas que hay. Pues ya lo nombré, la muerte de nuestros mayores, sobre todo, que son los que se están afectando de manera más significativa. Se está perdiendo el conocimiento, se está perdiendo la tradición, la palabra. Entonces, básicamente es como ese ejercicio. Todo esto no se podría hacer si nosotros no tuviésemos, digamos, organizada nuestra información, y es a partir de ese monitoreo comunitario que se está realizando. En este caso quisiera simplemente mostrarles un poco la herramienta que estamos usando, y que es una herramienta basada en sintomatologías, donde no, a diferencia de la Coranoapp,
pues no está pensándose preguntarle a la gente cómo se llaman y de cuál es su IPS, bueno, eso es importante, pero sobre todo no está captando información personal. Entonces, bueno, ahí se define rápidamente qué es contacto estrecho, y a partir de las sintomatologías que ya ustedes habrán estudiado, todos ya entendemos esto, más de uno se ha vuelto experto en esto, se empiezan a definir los perfiles de probabilidades de riesgo de estar contagiado, y se hace, digamos, el seguimiento a los casos, se recoge la información en campo. Estos datos, por ejemplo, de nombre, teléfono, correo electrónico, si la persona lo quiere ingresar, pues lo ingresa, si no, no, porque nuestra intención no es captar información de la gente, sino pues básicamente ver cómo es el estado de salud y a partir de eso pues orientar ciertas acciones. Que es AdWa, que está en la zona rural. La herramienta trabaja de manera desconectada. Aquí no tengo prendido el GPS, entonces me dice que hubo que prenda el GPS. Pero puedo pues yo georreferenciar el punto en caso de que se necesitara sacar a alguien del territorio, en fin. Y al final, con unos cálculos al vuelo que se están terminando de programar, entonces ese vademecum va a ser entregado a quien use la herramienta. Todo este ejercicio se está haciendo, digamos, o se está tratando de sacar adelante de manera articulada con la institucionalidad en el marco de su programa PRATS, que es pruebas, rastreo, seguimiento y aislamiento selectivo. Nosotros a eso le hemos llamado monitoreo comunitario, pero realmente uno lo que observa en general es que este gobierno no tiene una estrategia claramente definida, con recursos, con un enfoque diferencial para ser aplicado en las zonas rurales. Esto afecta obviamente a las comunidades indígenas, negras y campesinas que habitan en las zonas rurales. Y por ejemplo, la estrategia PRAS, para que ustedes lo entiendan, es esa estrategia que se supone que se va a implementar para poder aperturar la economía, pues requiere que haya información de alta calidad para decir, esta familia se queda quieta aquí y vamos a darle las garantías para que pueda hacer su aislamiento. Pero eso no se puede hacer cuando ya los datos nos están diciendo que el gobierno nacional con el Instituto Nacional de Salud perdieron el nexo epidemiológico de la pandemia. Solo en el 13% de los casos saben quién contagió a quién. Yo lo digo de manera jocosa y es, en este momento no sabemos si Burundanga le pegó a Bernabé o Bernabé le pegó a Muchilanga. No sabemos. Entonces, cuando tú no sabes eso, el pretender que lo que se sigue dentro de la política de control de la pandemia es una estrategia de microcontención, que es una estrategia de prueba, rastreo, es pura carreta. Te lo digo así con toda la tranquilidad, eso es pura carreta. Entonces se necesitaría un ejército de personas haciendo ese ejercicio de rastreo y muchas más pruebas de las que están haciendo. Las directrices que ha dado el gobierno nacional es no hacer todas las pruebas. Si una persona está enferma, entonces se da por sentado que toda la familia está enferma. Pero entonces nos están mostrando estadísticamente información a nivel de familias, sino información a nivel de personas. O sea, el número de casos que hay en este momento seguramente está cuadruplicado, multiplicado por un subregistro que es que lo que vemos en el subregistro en la mayoría de los casos es del 70, 80, 90% dependiendo del municipio. Entonces, pues es una situación muy compleja. Nosotros estamos pidiendo en este momento una reunión directa con el ministro de Salud para decirle, bueno, ya está claro que no tenés estrategia en lo rural, ya está claro que este PRAS no funciona si no se hace un seguimiento de los casos. Nosotros estamos ya haciendo esto. Cocomacia se ha sumado, la Red de Salud y Paz, que son 16 universidades, se han sumado al ejercicio de monitoreo, al cual los estamos invitando hoy también. Y es la única forma de nosotros, más allá de hacer un conteo de muertos, más allá de hacer un conteo de casos, ofrecer algo a nuestra gente para que tome decisiones, ya sean individuales o colectivas,
y se salven vidas. Esa siempre ha sido nuestra intención. Entonces, ahí estamos en esa lucha. Son muchas cosas, les podríamos hablar de la positividad, de la letalidad, les podríamos hablar de los indicadores de prevalencia. Todo ese ejercicio ya lo hemos hecho y lo hemos mapeado y lo hemos georreferenciado. Se lo pueden leer en los informes. Pero en general, si no se hace un ajuste diferencial a la estrategia de atención de esta fase, los impactos que estamos teniendo en este momento van a ser mucho mayores. Y pues eso ya todos saben, esto es de picos y repicos, aquí esto va a ir y venir, y hasta que efectivamente no se logre domesticar este virus, que es bien retrechero, este bicho, como dicen los mayores, este bicho es un bicho peligroso, es un bicho que cuando tú te descuidas te coge. Entonces, pues hay que prestar más atención. Ahora, ustedes ya vieron, ya la movilización social arrancó, con pandemia o sin pandemia, nos vamos a las calles, y el mundo indígena se está preparando también para eso. Nos estamos preparando para eso. Va a ser muy difícil en un contexto como este, que ya lo ha nombrado la compañera de la Universidad de Londres. Va a ser un contexto muy difícil cuando no existen garantías reales a la protesta, y donde claramente uno observa un gobierno fascista. Pero pues, hombre, ese es el momento histórico que estamos viviendo, no tenemos otra realidad paralela, y como siempre, pues se le va a hacer frente para salir adelante de esta problemática. Yo dejo ahí como para que nos hagan todas las preguntas del caso. Si quieren que ahondemos en lo técnico, lo haremos, pero eso era lo que yo quería contarles así a grosso modo. Hani, no sé si quieres presentar el video para que vean ese minutico más, abusar de ellos, porque a mí no me salió el audio. O Eudo. Colombia. 115 pueblos indígenas. 769 resguardos constituidos. 12.000 comunidades indígenas. 429.000 viviendas indígenas. 535.000 familias indígenas. 2 millones de hectáreas en tierras y territorios ancestrales. 2.3 millones de pobladores indígenas que habitan. 32 millones de hectáreas de todo el territorio nacional. Todo incorporado en un sistema de monitoreo territorial. Una plataforma que hace seguimiento a las temáticas de población, planes de vida, educación, salud, economías propias, recursos naturales y biodiversidad, políticas públicas, derechos humanos, consultas previas, territorio y sus afectaciones de forma georreferencial. Recoge y entrega información a los pueblos indígenas en relación a las actividades que les rodea y que pueden alterar el orden natural en sus territorios. Orienta la toma de decisiones en el campo del diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas propias y estatales. En su plataforma web puede consultar información referente a los territorios, comunidades y proyectos que están siendo desarrollados, así como el monitoreo y la georreferenciación de sus afectaciones. En su aplicación móvil SMT ONIC, los usuarios pueden recolectar información de campo en áreas no interconectadas y enviarla al servidor del sistema para ser espacializada y analizada por el personal técnico de la organización. Únete al sistema de monitoreo territorial y ayúdanos a fortalecer esta herramienta para la garantía de los derechos de los pueblos originarios. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Wilson, Hani y todos los compañeros de la ONIC por compartirnos esa experiencia tan interesante de monitoreo territorial en estos momentos. Interesante también, entonces, es ver cómo, a pesar de que el Estado no está respondiendo de la manera que esperaríamos, desde las comunidades, tanto afrodescendientes como indígenas, se están dando algunas opciones, se están dando alternativas, y también permite conectar con lo que tuvimos en la primera clase sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales en medio de la pandemia, y es ver que la movilización social tiene que seguir y que ya tenemos que seguir
en esa dinámica a pesar de estar en medio de una pandemia. Entonces, tanto la movilización como las alternativas que podemos construir es un punto fundamental de lo que hemos compartido en la sesión del día de hoy. Seguiríamos entonces con Javier Marín, de Asociación Minga, un poco para tener entonces también, como se mencionaba al principio de la sesión, también hay amenazas que se siguen dando en los territorios. A pesar de la pandemia, hay actividades que no cesan, y una de ellas es el extractivismo en esa zona como tal, en la Amazonía. Entonces, pues le agradeceríamos a Javier para su intervención, un poco ya centrarnos entonces en esta dinámica un poco más regional de las afectaciones sobre comunidades indígenas en tiempos de pandemia. Javier, ¿tienes la palabra? Hola, buenas tardes todas, todos. Les hablo desde el Foro Social Panamazónico, que es un espacio de articulación de diferentes organizaciones sociales y colectivos que trabajan en la Amazonía, en los 9 países que tienen territorios amazónicos, y desde la Asociación Minga. Iba a hacer una exposición un poco, una parte dedicada a las condiciones de los pueblos indígenas y de los pueblos amazónicos en general, en particular, frente a la pandemia y el contexto social y político que ha planteado la pandemia. Pero yo creo que las intervenciones anteriores han redundado en eso de cómo afecta de manera diferencial la pandemia a los pueblos étnicos, fundamentalmente. De pronto algunos elementos particulares de la Amazonía, pero no quisiera volver a tocar temas que ya han trabajado. Y me voy a remitir entonces a un pronunciamiento que hicimos como Foro Social Panamazónico dirigido a los 9 países, a los 9 gobiernos que tienen jurisdicción a países de la Amazonía, en donde hay algunos elementos claves que indican de qué manera es que se exige también el tratamiento diferencial, y en un contexto también de asedio de las demás pandemias a la Amazonía, para finalmente hacer una pequeña referencia a lo que son también las alternativas que se han construido desde los pueblos organizados, y particularmente en el caso del Cauca. Ustedes saben, es el territorio y los procesos sociales de mayores niveles de articulación que le han permitido mantener una sostenibilidad de su movimiento social durante muchos años, en los últimos tiempos, en lo que han venido llamando las mingas, a lo que se refería el compañero Wilson hace un momento, en la idea de reactivar las mingas a partir de este octubre histórico, de los octubres que han tenido como esa característica. De la Amazonía, podríamos decir, así en términos generales, la problemática de la pandemia ha afectado fundamentalmente al departamento del Amazonas, que es distinto a la Amazonía. El departamento del Amazonas, que tiene la capital Leticia, y es allí, en esa triple frontera que comparte con Tabatinga, que las separa, es realmente una misma autopista, las dos ciudades, y en esa triple frontera, en donde también está Santa Rosa, Tabatinga al lado de Brasil, y Santa Rosa al otro lado del río Amazonas, que es una ciudad también urbana, un centro urbano del Perú. Todo ese eje del río Amazonas, los principales centros urbanos son esos, Iquitos y Santa Rosa en Perú, Leticia en parte de Puerto Nariño, también en Colombia, Tabatinga, Manaos, y allá al final, en donde desemboca el río Amazonas en el Atlántico, el Puerto Belén. Ahí están los principales centros urbanos. El principal centro urbano es Manaos, tienes una población de más o menos 2,5 millones de personas, y es el centro en donde fundamentalmente, es el punto en donde fundamentalmente se ha visto afectado por la pandemia en toda la Amazonía. La Amazonía cuenta hoy cerca de 500,000 de afectados, según los datos de REPAM en agosto,
y cerca ya de 25.000, acercándose a los 30.000 muertes, fallecimientos por COVID en la Amazonía, en los 9 países, ¿no? REPAN es la red eclesial panamazónica, es una de las organizaciones que hacen parte del Foro Social Panamazónico. Ustedes recuerdan a un actor importante que conocimos en la película El abrazo de la serpiente, Antonio Bolívar, lo conocimos ahí. Su nombre en su pueblo, con su pueblo originario es el Tipuyama, él es Ocaína Huitoto, y esa muerte ocurrió entre marzo, abril, mayo. En ese tiempo también murió la abuela Aurelia, una líder muy importante también, una mayora muy importante del pueblo Bora, y también murió un diputado, un indígena Muruy, de la Alianza Verde, Camilo Suárez. Esas 3 personas son ampliamente para decir que de esa cultura de la yuca dulce, de la coca, y del yaje hacen parte, son muy representativos para esas culturas. Ya Wilson y algunos otros compañeros le dijeron antes, tenían que ver con que, ustedes saben, esta pandemia está afectando fundamentalmente a las personas de mayor edad, y las personas de mayor edad en los pueblos étnicos y los pueblos indígenas en particular, los mayores y las mayoras en general, en los pueblos rurales o tradicionales tienen en general, tienen allí depositada todo el acumulado histórico de la cultura y las posibilidades de su reproducción. Por eso la pandemia para los pueblos étnicos es gravemente, es muy grave, ¿no? En la medida que allí está concentrada fundamentalmente la sabiduría ancestral, que es una de las garantías de la pervivencia de las culturas originarias. Por eso, en particular, la pandemia, en este caso, tiene unos efectos devastadores para las culturas tradicionales. En la Amazonía en general, como lo planteaba un registro del Sistema de Monitoreo Territorial de la UNIC en el 31 de julio de este año, en Leticia habían 2.235 casos, de los cuales 823 correspondían a población indígena. Y en general en toda la Amazonía, otros pueblos afectados indígenas, que es el seguimiento que particularmente hace el Sistema de Monitoreo Territorial de la UNIC, afectados en toda la Amazonía, tenían que ver con Orito, en Putumayo, con Puerto Leguízamo, también en Putumayo, La Chorrera, Taraira, Mitucha, Baraté, Mapiripaná, San José de Guaviare, Puerto Asís, ahí hay municipios, pero también hay unos resguardos que llevan ese nombre. Son los puntos más afectados por la pandemia, de casos afectados por la pandemia en la Amazonía. Si tuviéramos el registro en términos de casos por millón o de personas fallecidas por millón, podríamos decir que representa la cifra más alta del país, en este caso Leticia, por ejemplo. Amazonas tiene más o menos unas 80.000 personas, cerca de esas 40 a 45.000 están ubicadas en Leticia. Y ya Leticia, desde a mediados de abril, mayo, tenía el caso más representativo del país, de casos por millón, pero también si fuera también en términos de capacidad de UCIs, Leticia eso lo superó desde el primer momento, porque allí en la Amazonía y particularmente en Amazonas y en Leticia solamente existe una cama UCI. Por lo tanto, podríamos decir el 100% de la capacidad de la UCI se cumplió desde los primeros días en que la pandemia llegó allí a la región, trasladada fundamentalmente por unos miembros del IMPEC que llegaron allí y expandieron el virus a partir de la población carcelaria y de ahí hacia toda la población. Aunque también en Leticia eso fue traído desde Manaos y desde las poblaciones cercanas de Brasil y de Perú,
que tienen mucha interrelación con Leticia, mucha interrelación cultural. Entonces, digamos que la pandemia se ubicó fundamentalmente en el centro, en esta triple frontera, ha tenido sus mayores impactos y también un poco en otros resguardos, en otros territorios indígenas o parques, como La Chorrera en Putumayo. En La Chorrera porque fundamentalmente eso es un territorio que es fronterizo con Perú y fundamentalmente con Iquitos, de donde se proveen, hace las relaciones comerciales por transporte aéreo, fundamentalmente. Los impactos sociales tienen que ver un poco también con que en lo que ya se comentó hace un momento en términos de la conectividad, la Amazonía no tiene un bajo nivel de conectividad y poblaciones tan importantes para el turismo, por lo menos como Leticia, tampoco cuenta con esas posibilidades. Allí la conectividad o el sistema de internet es de muy baja calidad, no todo cubre todos los sectores, etcétera, y mucho menos a todo el conjunto de la Amazonía o del departamento del Amazonas. Por eso entonces, por ejemplo, allí hay experiencias de profesores, de los maestros que hacen parte del programa Todos Aprender del Ministerio de Educación, que hablan sobre cómo han venido ensayando de una u otra manera para mantener las labores educativas con las comunidades. Finalmente desistieron del internet, empezaron a trabajar por teléfonos, distribuyendo guías, fotocopiando, reproduciendo guías, pero eso implicaba que había que llevar las guías a las comunidades y el transporte allí por río es muy costoso, y la corrupción y la falta de atención en salud y en todos los derechos sociales de los dos territorios, pues no permite que haya un presupuesto que haga posible eso. Por lo tanto, entonces, este conjunto de profesorados lo que habilitaron fue crear unos programas radiales y utilizan las emisoras comunitarias para que pudieran ser desarrollados algunas actividades educativas entre franjas, unas para estudiantes, otras para profesores, guías para guiarlos y otros para los padres de familia. Eso tiene sus costos y por eso allí pues las movilizaciones principalmente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT y del Sindicato de Maestros ha permitido que de una u otra manera fueran solventados algunos presupuestos para esto. Y así han logrado enviar el programa a muchas emisoras comunitarias. En aquellos territorios donde no hay, por ejemplo, emisoras comunitarias, entonces el maestro o la maestra de allí consigue un megáfono y reúne al estudiantado en el colegio, en algunas partes así amplias, y con el megáfono transmite el programa y trabajan con el programa. Entonces, por ejemplo, esos son lo que decía también Wilson, los retos que nos ha planteado también las nuevas condiciones. Por eso, en términos de decir, no vamos a volver a la normalidad que teníamos antes, que es la causante de esta crisis, sino vamos a generar otro tipo de condiciones, otro tipo de relaciones, otras formas de sobrevivencia, de convivencia y de recreación, de imaginación del futuro, distintas a la cultura dominante occidental. Cerca del 70% de la población de Leticia, las comunidades indígenas, como en este caso de las de Leticia, las que viven en el Amazonas, en este trapecio amazónico, han sido en general en las economías transnacionales lo que hacen es crear un enclave económico, lo que quiere decir son economías de enclave que modifican todas las formas de sobrevivencia y convivencia que tienen las comunidades, que generan unas dependencias alrededor de una economía única, ya sea alrededor del petróleo, alrededor de la minería, alrededor del turismo, alrededor de la agroindustria, y en esos términos, cuando se presenta una crisis de esa economía occidental impuesta allí, y que ha generado una dependencia de las comunidades con respecto a esas economías, es un impacto también a la supervivencia de las propias comunidades. Por eso Wilson recordaba hace un momento
del llamado de las autoridades tradicionales en el sentido de que hay que volver al origen para recomponer la visión sobre la vida, las formas de asumirla, pero también el volver al territorio en donde las posibilidades del territorio son mayores para reconstruir los proyectos de vida de las comunidades afectadas por esta pandemia y el resto de pandemias, como las del extractivismo, la agroindustria, la militarización, las guerras, etc. Entonces, esa es también otra situación difícil por la cual pasan las comunidades indígenas, muy amarradas al turismo, a las artesanías, las cooperativas. Ya existen cooperativas indígenas que en la Amazonía y particularmente en Amazonas tienen sus propios proyectos de turismo, digamos ya más de carácter comunitario, no ese turismo comercial, empresarial, y que también por la pandemia misma ha creado una crisis fenomenal. Una situación que no reconocía y no sigue siendo reconocida por los gobiernos centrales, por los gobiernos que ya como se han dicho, han demostrado a través de la historia esa desatención, ese desconocimiento, esa invisibilización de los pueblos indígenas de la Amazonía, porque ustedes saben, nosotros siempre la pandemia lo que hace también es eso, ¿no? Es correr como el velo ese con el que siempre nos han presentado a la Amazonía como el simple paisaje, pero donde no aparecen sus pueblos. Y eso tiene también una intencionalidad en términos de los estados centralistas del capital en que justifica en esa visión racista de desconocimiento, de invisibilización, de desatención, las responsabilidades de responder por los derechos allí para esas comunidades. Lo que sucedió allí como otra forma de desconocimiento, de otra forma de expresión de racismo, es que ustedes recuerdan, si ustedes lo supieron, lo que hace el gobierno frente a toda esa crisis que ya conocimos en términos de los impactos de la pandemia en las comunidades indígenas en general, en los pueblos de la Amazonia y particularmente en Leticia y el Amazonas, es que el gobierno lo que hace es enviar cerca de 5.000 soldados bien armados, y eso sí, con sus vestidos de bioseguridad, y con todos los instrumentos de bioseguridad que no tienen el hospital local de Leticia, que no tienen su personal médico, su personal de enfermería, su personal de salud, ni siquiera lo tienen, pero sí fue llevado en uniformes de verde oliva, toda esa vestimenta, todos esos mecanismos de protección, supuestamente para contener el paso de las fronteras, con lo cual también es un desconocimiento de la dinámica cultural que no tiene en cuenta esos límites virtuales fronterizos que para los pueblos indígenas y las culturas de la frontera no son percibibles de ninguna manera. Pero el gobierno en una actitud siempre de soberanía y de autoritarismo, como es la respuesta que este tipo de gobiernos tiene frente a las problemáticas sociales, lo que hace es militarizar y no responde a los problemas fundamentales allí como de salud, los problemas de sostenibilidad económica y los problemas educativos que estaban narrando. Si quieres Y saber también, ¿cómo? por favor, para ir cerrando, por favor. Bien. Lo que se ha planteado allí como recomendaciones o en términos de reclamaciones es que, en primer lugar, es que los gobiernos deben apoyar y respetar las medidas culturalmente apropiadas por los pueblos y sus organizaciones. Que haya una participación efectiva de las organizaciones y de los pueblos en términos de las ideas y las políticas que se trazan alrededor de la emergencia. Que haya un respeto a la decisión de los pueblos amazónicos de controlar sus territorios y ejerciendo su derecho a la libre determinación y a la autonomía para defenderse de la pandemia. Entonces es lo que se comentaba también con lo que han venido construyendo los pueblos alrededor de sus guardias indígenas, cimarronas y campesinas para establecer puntos de control y generar unos mecanismos de control de expansión de la pandemia.
Otra reclamación tiene que ver fundamentalmente con suspender las actividades extractivas que se dan en los territorios en relación con la petróleo y la minería, lo forestal, la agroindustria, los grandes megaproyectos de infraestructura, al considerar que son un peligro que se representan para la salud y la vida de los pueblos. Esas actividades permiten el ingreso de trabajadores externos a los territorios, el ingreso de maquinarias, el ingreso de vehículos y sobre todo también el ingreso de tropas de seguridad de eso. Adecuar también de manera diferenciar los lineamientos y protocolos para el manejo de los cuerpos de personas indígenas fallecidas a causa de la pandemia en consideración a la cosmovisión, usos, costumbres y concepción cultural de la muerte con el retorno a la madre tierra. Es el caso de que se denunció, por ejemplo, de 3 mujeres del pueblo Yanomí que fueron a reclamar en Boavista, la capital del estado de Roraima, en la frontera con Venezuela, al norte de Brasil, los cuerpos de sus 3 bebés que fueron trasladados allí por unos problemas pulmonares, pero que finalmente fueron diagnosticados con COVID y bajo la lógica del tratamiento occidental frente al enfermos o los fallecimientos del COVID, los 3 cuerpos de los bebés fueron desaparecidos y estas mujeres madres reclamando por sus cuerpos bebés que los querían tener y que los querían volver a la tierra, a su territorio. Pero allí están las dificultades esas de un sistema de salud totalmente racista, que no reconoce esas otras culturas, esas otras como divisiones, que inclusive no tiene una persona que puede interpretar sus idiomas, en este caso el idioma sanomí que hablan las mujeres que no hablan portugués. En esas instituciones no existen personas que pueden interpretar las lenguas de los pueblos indígenas que acuden a este tipo de centros hospitalarios o centros de salud o instituciones públicas. Y eso es otra gran dificultad y otra gran expresión del racismo de los estados. Y lo otro es un poco también detener el asesinato, también tiene que ver con el tema de los asesinatos de defensores y defensoras de los territorios en los diferentes países. No solamente ocurre en Colombia, fundamentalmente también existe en Brasil, porque allí los mismos gobiernos, al igual que alientan la invasión de los territorios por parte de las empresas o por parte de grupos que trabajan para las empresas, ejércitos o grupos de armados que acompañan también ese tipo de intervenciones extractivistas en los territorios y el avance de los hacendados y los terratenientes fundamentalmente en el Brasil y en los territorios amazónicos, como ocurre aquí en Colombia, y también detener los operativos militares que se desarrollan en los territorios amazónicos, principalmente en Putumayo, en Caquetá, al sur del Meta y en el Guaviare mismo, donde durante la pandemia se incrementaron, se multiplicaron y han habido una serie de operativos militares de erradicación forzada sostenidos que han implicado el desplazamiento de grandes unidades militares, pero también de grandes contingentes de trabajadores que contratan para la erradicación manual forzada de esos cultivos y la fumigación manual. Entonces, también ustedes saben que en Colombia se viene aplicando lo que llamó este gobierno, un invento de este gobierno también de la seguridad ambiental, y por lo tanto han hecho operativos de desalojo de comunidades campesinas que han vivido 30, 50 años en territorios que recientemente fueron declarados parques naturales y sin considerar ese traslape de normatividades y también de asentamientos que ya son culturas territoriales, que han hecho culturas territoriales y sin mediar ningún tipo de diálogo hay operativos militares de gran envergadura que sacan a la fuerza, han venido sacando a las comunidades campesinas fundamentalmente de esos parques ahora designados parques. Eso para decir entonces finalmente que la Amazonía soporta hoy, en medio de esta crisis de la pandemia, el acumulado de 2 problemas históricos, producto de la manera como se ha venido ordenando el Estado y fundamentalmente el centralismo y el racismo.
Colombia ha tenido gobiernos andinos, fundamentalmente un gobierno andino, centroandino, no pacífico, no caribeño, no llanero, no amazónico. Nunca ha integrado las fronteras ni la periferia a las apuestas de país. Estos gobiernos, al servicio de la concentración de las riquezas, han mantenido una relación instrumental con las regiones. Se aprovecha de sus montañas, se aprovecha de sus brazos, las saquea, pero no ha ofrecido nada a cambio, como es lo que ha dejado evidente la pandemia. Y ese desprecio territorial es producto también de un desprecio social que en la condición de los pueblos étnicos se vuelve racial. En el caso de la pandemia, la ausencia, la pandemia, en el caso de la Amazonía, la pandemia ha hecho evidente la ausencia de derechos para todo el conjunto de las comunidades amazónicas, y esa ausencia de derechos, pues lo que hace evidenciar es una ausencia histórica de Estado. Listo. Vale, Un Javier. Estado y finalmente, un Estado que menosprecia, invisibiliza a sus pueblos originarios es un Estado racista, un Estado que a través de los tiempos ha implementado diversas políticas de exterminio, y algunos pueblos indígenas, liderazgos dicen, si nosotros sobrevivimos, la sobrevivencia de nuestros pueblos indígenas en esas condiciones de arrasamiento se constituye en sí misma en un acto de rebeldía. Y esa exclusión sistemática de las comunidades amazónicas, pretendidamente justificarse desde la promoción del racismo, es algo muy peligroso, y que en unas condiciones de un gobierno con un perfil fascista como el que estamos teniendo en estos momentos, augura unas condiciones muy difíciles para las comunidades indígenas y para los pueblos étnicos en general en el país. Muchísimas gracias, Javier. La última parte de tu intervención creo que permite como cerrar un poco las 4 intervenciones que tuvimos el día de hoy. Fundamental, digamos, que a partir de esas experiencias, como 2 puntos, ¿no? Un poco como reforzar a partir de las vivencias que se han dado en medio de la pandemia, ese estado centralista, racista, patriarcal, colonial, en el que estamos inmersos, pero también las posibilidades de, en estos tiempos, ver cómo podemos construir alternativas y cómo podemos salir de esta situación. Quería entonces, para finalizar la sesión, retomar algunas de las preguntas que hacen los estudiantes. Ya hay cualquiera de los 4 ponentes que quiera responder. La primera pregunta la hace Alfredo. Dice, ¿de qué forma creen que se pueden articular las propuestas construidas desde los territorios con el gobierno central para disminuir la injusticia estructural en el sistema de salud que ha afectado a las distintas comunidades? Jenny, yo quisiera responder esa pregunta, y porque también tengo que irme ahorita. Primero, creo que eso depende de la buena voluntad del gobierno. No, yo creo que los pueblos están siempre prestos a establecer los acuerdos. Todavía estamos en deuda con los acuerdos del acuerdo de paz, de cumplimiento, por ejemplo, y para no salirme un poco de eso, para el caso nuestro también del respeto y la ampliación de la ley 70 de 1993. En tema de salud, yo creo, bueno, por ejemplo, en Cartagena se está iniciando un proyecto sobre construir 6 centros de atención en medicina ancestral, que incluya, por supuesto, un ejercicio de transmisión de los conocimientos con los sabedores, y también pueda haber un ejercicio de aseguramiento de los derechos patrimoniales de los mismos conocimientos. Es una puesta en marcha, pero fíjate que es el resultado de una voluntad propia de un alcalde y de una administración distinta en estos momentos. Ese es como un ejercicio, el tema de la salud, y por eso las respuestas propias de la medicina ancestral han sido, pues, como se han dicho, necesarias e imperativas, porque el sistema de salud es precario absolutamente, y el tema de estos lineamientos
quedamos pues fue en la instalación de las UCI, pero en el tema de prevención y promoción en la salud y totalmente directo ante las comunidades. Entonces, todavía el acceso a la salud es muy precario y todo el mundo lo sabemos que es así. Y pues bueno, es lo que puedo decir en este momento. Le agradezco a todos, un abrazo. Muchas gracias, Osmar. Bueno, yo quisiera decir una cosa muy corta de esto, y es que en el mundo indígena se viene discutiendo hace mucho rato sobre el principio de la autonomía, ¿cierto? Entonces, hablamos de la salud propia, hablamos de la educación propia, hablamos de todo lo propio, ¿cierto? Y eso propio nunca se va a dar si nosotros no desarrollamos nuestras economías, ¿sí? Entonces, llevamos por lo menos unos 4 años reflexionando sobre esto y empezando a implementar algunos pilotos para poder alcanzar la autonomía económica. Porque claramente a este gobierno o a cualquier estado que llegue a gobernar o que se llegue a configurar en Colombia, pues no le va a interesar que los dueños del 33% del territorio desarrollen sus capacidades económicas y se autosustenten, porque requieren que estén en las condiciones, digamos, de indefensión que están ahorita y de vulnerabilidad para extraer de sus territorios los recursos, que es lo que viene ahorita con la reforma, por ejemplo, a la ley de regalías. Claramente, cuando el territorio es tuyo y entonces te sacan 100 pesos del territorio, pero te devuelven 0.1 pesos en supuestas regalías cuando tú eres el dueño del 100% del territorio. Entonces, esas reflexiones ya se vienen haciendo y seguramente esto se va a resolver por esa vía. La economía, el desarrollo de las economías propias va a llevar a que efectivamente los pueblos indígenas establezcan su salud propia, establezcan su educación propia y todo lo demás sin tener que depender de la institucionalidad. Obviamente en el marco de un Estado nación, pues el Estado tiene unas responsabilidades para con sus afiliados y sus ciudadanos, pero si seguimos esperando que eso se dé, pues aquí nos va a llegar, digamos, otros 500 años más y más bien estamos avanzando y pensando es en el desarrollo de la economía propia para la salud propia y demás. Sí, muchísimas gracias, Wilson. Efectivamente, ahí nos vamos a quedar y me gusta una cuestión que retomaba Javier en su intervención frente a que estamos en un sistema de salud racista. Creo que eso es importante como mencionarlo y tenerlo, y frente a lo que ya ustedes dos nos mencionan, Hasmar y Wilson, un poco como que refuerza eso. La otra pregunta que no sé si Javier de pronto quiera agregar algo a esta pregunta o paso a la siguiente. Pasa a la siguiente mejor. Listo. La otra pregunta que nos hacen es ¿cómo se está abordando la educación en las comunidades étnicas, teniendo en cuenta todas las limitaciones que ha traído la virtualidad y la poca o nula conectividad en los territorios? ¿Existen iniciativas de educación propia que no incrementen los riesgos de contagio, pero que no dependan de esas virtualidades? Pues yo quiero contarles unas cosas muy por encima de lo que se está haciendo. Obviamente, en el caso de las comunidades indígenas, solamente el 6% de la población tiene acceso a Internet, en general en Colombia. Entonces, pues es muy difícil lo que se está viviendo. Hay mucha angustia por parte de los padres, de los líderes y de las comunidades, porque no se han podido retomar, digamos, las clases de manera normal. Con algunas excepciones, los maestros están haciendo clase al aire libre para no usar espacios confinados, pero estos son excepciones, como les digo, excepciones. La regla es que efectivamente todo el mundo está pues en una condición de abandono. Este año, en respecto de la educación, seguramente va a ser un tiempo y un periodo perdido para con los estudiantes, que obviamente va a repercutir en el largo y en el mediano plazo en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, incluyendo la lengua propia, aquellos que tienen planes diferenciales de educación. Entonces es grave, es muy grave, y en el corto plazo, pues eso no tiene solución, la conectividad no va a llegar. Es bastante vergonzoso para un Estado del cual saca el 80% de los recursos para mantenerse, que a sus asociados no les devuelva lo que se requiere para estar en unas condiciones dignas de vida, ¿no?
Ujú. Listo, Wilson, gracias. Y una última para cerrar, que de pronto Javier yo creo que podría como retomar. Preguntan, deseo preguntarles, de acuerdo a sus procesos de monitoreo, ¿han sentido en el territorio amazónico una acentuación de actividades extractivas ilegales o legales durante la pandemia? Con las recientes actividades hechas por el Gobierno Nacional para evitar la deforestación a través del proceso de militarización, ¿sienten ustedes que esas actividades han vulnerado los derechos? ¿Qué acciones o herramientas consideran que necesitan los pueblos indígenas de la Amazonía para proteger sus territorios? Bien, quería complementar un poco lo que decía hace un momento sobre la educación del compañero. Habría que mirarlo en dos cosas. Una es cómo garantizar la educación formal, que es la que se ha visto más afectada, pero como comentaba en el caso de la Amazonía, también se ha recurrido en otros territorios a las emisoras comunitarias que tienen posibilidades de mayor accesibilidad. En coordinación también con las secretarías de educación o con los mismos, con el mismo magisterio. Pero lo que si no abandonan a los pueblos originarios es su educación propia. Y por ejemplo en el Cauca comentaban en un espacio de articulación de la Minga que allí se está aprovechando, digamos, la situación en términos de que los jóvenes, las jóvenes no están yendo a las escuelas para que puedan instruirse, formarse, asentarse en las labores de lo alimentario, en las labores de la salud propia, de la soberanía alimentaria y de volver a sentir la tierra, a los trabajos agrícolas. O sea, todo eso también son procesos de formación que de una u otra manera se mantienen y que ahora de pronto están más dirigidos hacia la juventud, hacia los adolescentes en términos de que no están asistiendo a clases formales. Lo otro es sobre el extractivismo. La característica principal que ha sido denunciada, evidenciada, sin necesidad de que hacer mayores análisis e investigaciones, es que este gobierno, como en general otros gobiernos en América Latina, como Bolsonaro en Brasil, han venido aprovechando el estado de emergencia para acelerar una serie de políticas que en estados normales, con Congreso, con la ciudadanía en la calle y no la ciudadanía encerrada como ahora, y con la justicia más o menos, no en virtualidad, sino más o menos andando, y con las movilizaciones del año pasado, con el paro nacional de finales de año de noviembre, se habían detenido ciertas políticas. Lo que ha hecho este gobierno es dar rienda suelta a todas las intenciones que tenía desde el año pasado de poder favorecer todo el modelo de desarrollo extractivista. Ya vemos que, por ejemplo, en estas condiciones del contexto donde el oro alcanza los precios históricos más altos, todos los títulos que fueron entregados durante estos gobiernos del centro democrático o de la extrema derecha en general desde el 2000 hasta ahora empiezan a reactivarse y las multinacionales empiezan a presionar en los territorios. Tenemos a la Anglo Achante presionando, por ejemplo, en Jericó para imponer allí la extracción del oro, en el Alto Putumayo también, Anglo Achante y la Anglo American también presionando para reactivar los títulos mineros allí. Las empresas petroleras expandiéndose en el Putumayo, en Caquetá, en todo el piedemonte andino-amazónico, en el Meta, etcétera. Los proyectos agroindustriales que se están impulsando y los proyectos ganaderos, principalmente en Caquetá, Guaviare, y el Meta mismo también, y en general todo el ofrecimiento de los nuevos negocios verdes, que es ofrecer las ventas ofrecer comercializar, otra forma de comercializar la naturaleza de la Amazonía en los negocios verdes, supuestamente como formas de mitigación, fórmulas falsas de mitigación de la crisis climática. Todos esos negocios se han activado en el marco de la pandemia, porque ustedes saben, un estado de emergencia le permite al gobierno definir por decreto, que es una ley, sin necesidad de tanta discusión, consultas, ni siquiera con el Congreso,
define las políticas y fundamentalmente de las 160 decretos que ha sacado el gobierno, cerca de 140 y tantos están destinados a favorecer principalmente las iniciativas de la empresa privada y principalmente a las transnacionales. No solamente en términos laborales, sino en términos de restringir la participación en las consultas previas, que es un mecanismo muy importante para las comunidades étnicas para definir qué se hace y qué no se hace en sus territorios. Y también para implementar acciones de fuerza que desalojan las comunidades que ofrecen resistencia a los proyectos del extractivismo en el territorio nacional y fundamentalmente en la Amazonía, que se da en el piedemonte amazónico, en estos departamentos de Putumayo, Caquetá, Meta, Guaviare, Arauca, etc. Allí, el extractivismo entonces avanza en el país, como avanzan todo el resto de negocios empresariales, en el turismo, en los negocios verdes, en la agroindustria, en la ganadería. Lo que quisiera resaltar antes de cerrar es que hay muchos analistas a nivel internacional, muchos investigadores que coinciden en decir que realmente las alternativas a este tipo de amenazas globales, como de la pandemia, de este virus, tienen respuestas posibles, certezas de respuestas en lo comunitario. Y es lo que aquí también se ha planteado, cómo desde las iniciativas de lo comunitario o de los procesos que se han construido desde la visión comunitaria han podido responder de mejor manera a la crisis planteada por la pandemia. Lo que se ha planteado aquí en términos de los proyectos de salud. Fíjense que, por ejemplo, una de las cosas que se ha validado mucho, o sea, se ha reconocido la importancia vital del agua frente a una crisis como estas, es algo que los pueblos organizados y los procesos comunitarios en general, en donde han mantenido mayores desarrollos, tienen hoy garantizado el acceso al agua. En los territorios, por ejemplo, del suroccidente, principalmente alrededor del departamento del Cauca, en donde el tejido social es muy fuerte, es muy tupido, en donde la visión comunitaria se ha mantenido en la construcción de los proyectos de vida, allí el hecho de que se hayan resistido durante estos muchos años al extractivismo garantiza hoy que haya acceso al agua, porque el extractivismo lo que hace es contaminar, el extractivismo lo que hace fundamentalmente es desgastar, agotar los recursos, pero también apropia los recursos y no permite el acceso a ese tipo de recursos en la medida en que hayan proyectos económicos extractivistas o proyectos de transnacionales en los territorios. Y el hecho de que en esos territorios este tipo de proyectos no se hayan asentado como en algunas otras regiones del país, permite que esas comunidades hoy tengan acceso también al agua. Y además que construyen posibilidades de uso colectivo del agua, por ejemplo, alrededor de los acueductos comunitarios, de los proyectos de acueductos comunitarios. Es lo mismo que nombraba hace un poco el compañero de la UNEIC en términos de la salud. Allí el hecho de que se mantengan los proyectos autónomos de salud propia les ha permitido también contener los impactos que la pandemia ha generado de otra manera más agresiva en otros territorios. Pero no tanto eso también, sino también las movilizaciones que han reclamado el derecho a la salud permite que en esos territorios la institucionalidad pública de salud, por lo menos, tengan mejores garantías que en otros territorios donde la movilización no ha logrado esos mismos niveles de alcance de derechos. Por ejemplo, en el Cauca, si nosotros comparamos el impacto de la pandemia en el Cauca en relación al Valle, que es lo más cercano allá al norte, en relación a Nariño, inclusive con Ecuador, que presenta uno de los cuadros más jodidos de efectos de la pandemia, el Cauca sobresale en términos de que no tienen los mismos niveles, unos niveles muy bajos de contaminación de casos de COVID y unos niveles mucho más bajos en términos de fallecimientos, a pesar de que sus vecinos, los territorios vecinos, las regiones vecinas, se han visto afectadas considerablemente. Ahí eso nos demuestra que las movilizaciones sociales
Y los proyectos comunitarios, los proyectos de vida propios, vistos con autonomía, con una visión propia y con las manos propias, permiten que haya mejores condiciones para confrontar este tipo de amenazas. Es algo que aquí también se ha dicho por parte de las diferentes intervenciones y algo muy importante para subrayar en estos momentos cuando queremos hablar en el qué hacer. El gobierno no va a desistir de seguir implementando y profundizando su modelo neoliberal, su modelo extractivista, hacer depender la economía de las empresas, seguirnos haciendo creer que las empresas son las que salvan el país. Y cuando hemos visto la pandemia, las empresas, ese cuento de modelo neoliberal que nos vendieron desde comienzos de los 90, demuestra una vez más su fracaso, ¿sí? Que tuvieron que recurrir al Estado nuevamente para que el Estado salvara a las empresas. Y Sí. confrontando el principio fundamental del modelo neoliberal, que ya no tiene nada liberal, sino neodictatorial, que el Estado no es, que las empresas son las que permiten garantizar la vida de la población y no el Estado. Entonces, suplantaron el Estado y ahora lo que se muestra es que lo que faltó y lo que hizo falta para responder de mejor manera a la pandemia ha sido el Estado y no las empresas. Sí, Javier, muchísimas gracias por esa intervención. Nuevamente, una buena forma para finalizar y recoger lo que se ha compartido en este panel y de hecho que nos permite ya tu última intervención un poco adentrarnos al siguiente bloque del curso, que es sobre transición energética, crisis climática, soberanía alimentaria con algunas experiencias de comunidades campesinas y un análisis desde la ecología política frente a la pandemia. Entonces, agradezco mucho ese cierre que tú haces porque permite ya a los estudiantes irse metiendo un poco en qué es lo que vamos a abordar en el siguiente bloque. Entonces, muchísimas gracias también a Wilson, a todos los compañeros de la UNIC que nos acompañaron, a Jasmar, los del PCN, y a Esther. De verdad fue un muy buen espacio, espero haya sido de provecho para todos. Muchísimas gracias entonces nuevamente y bueno, hasta aquí entonces. Muchas gracias a ti, Jenny, muchas gracias a todo el curso y a todos los compañeros y compañeras de la UNIC. Muy bien, muchas gracias, que tengan buen día. Gracias. Chao, chao.